Miremos ahora otro ejemplo donde hay que introducir variables auxiliares binarias. Esto es el caso en que hay que cumplir una de dos restricciones. Por ahora no son sino dos restricciones y hay que cumplir mínimo una de las dos. La otra puede que se cumpla o que no se cumpla, pero yo tengo que cumplir una de las dos. Miren que en el ejemplo que está ahí planteado en la diapositiva, las restricciones son 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 o x1 más 4x2 menor o igual que 16. A mí me piden cumpla una de las dos. Ahora, ¿cuál de las dos? No, la función objetivo es la que se encarga de escoger qué es más rentable para la empresa. Ahora, ¿por qué se puede plantear este caso? Miren que ahí se habla de dos tipos de recursos. Para que entiendan el problema, supongamos que, por ejemplo, x1 y x2 son, como en la Windows, puertas x1 y ventanas x2. Y existen dos formas, dos tecnologías para construir las puertas y las ventanas. Se pueden hacer de hierro o de aluminio. Si las hago de hierro, y estoy pensando en la primera restricción, cada puerta se gasta 3 kilos de hierro y cada ventana 2 kilos de hierro, y yo dispongo de 18 kilos de hierro. Miren que esa restricción es 3x1 más 2x2, que es el hierro que se gastan las x1 puertas y las x2 ventanas multiplicadas por los consumos unitarios sin exceder los 18 kilos de hierro de que se dispone en la empresa. La segunda restricción es si se optara por construirlas en aluminio. La tecnología de aluminio es totalmente distinta. Cada puerta, si se fuera a construir en aluminio, requeriría 1 kilo, y cada ventana X2 requiere, si se fuera a construir en aluminio, 4 kilos. Y la empresa dispone de 16 kilos de aluminio. Entonces miren que la restricción es similar a la del hierro. X1 más 4x2 menor o igual que 16. Ahora, ¿por qué hay que cumplir una de las dos restricciones? Simplemente, miren que este problema es distinto al de la Windows, donde las puertas y ventanas pasaban por las tres plantas. Eran restricciones de tipo I. Estas son restricciones de tipo O. O se construyen en hierro o se construyen en aluminio. Si se construyen en hierro, hay que cumplir que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Si se construyen en aluminio, hay que cumplir que x1 más 4x2 menor o igual que 16. O sea, yo tengo que escoger cuál de las dos restricciones se cumple necesariamente. La otra puede que se cumpla o no se cumpla. A mí eso ya no me importa, a la empresa no le importa, porque si yo digo se va a construir en hierro, se cumple que 3x1 más 2x2 es menor o igual que 18 y me alcanza el hierro. Si ese mismo número de puertas y de ventanas se pudiera construir con los 16 kilos de aluminio, eso ya no importa, porque las puertas y ventanas no se construirían en aluminio, sino en hierro. Entonces está claro cuando se da en el caso de una empresa esa situación de que hay que escoger una de las dos restricciones, porque se va a escoger una de dos tecnologías para construir esas puertas y ventanas, esas variables en general, SX1 y SX2. Antes de plantear el problema, miremos cómo se resolvería ese problema gráficamente. Miren que yo necesito cumplir que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 o x1 más 4x2 menor o igual que 16. Entonces recuerden que para resolver un problema gráfico se plantean las ecuaciones. El 3x1 más 2x2 igual 18, que es la recta azul, y x1 más 4x2 igual 16. ¿Y cuál es la región factible gráfica válida para este problema? Es ese cuadrilátero que comprende lo que está al interior de los dos triángulos. Pero miren que ese cuadrilátero tiene una característica que es la que hace que sea difícil manejar los problemas de restricciones tipo O, y es que es un espacio que no es convexo. De hecho, la programación lineal es
la programación de los espacios convexos. Esto no es convexo. ¿Por qué no es convexo? Ya habíamos dicho cuando un espacio era convexo. Recuerden que eso se definía con unos lambdas que sumaban unos y que eran mayores o iguales que cero, pero que gráficamente quiere decir que si yo uno dos puntos válidos, toda la recta, el segmento de recta que los une está dentro del espacio. Y miren que aquí no se cumple. Cojan, por ejemplo, estos dos puntos. El punto 1 sería construir 0 puertas, 7 ventanas, o sea, el punto 0,7 sobre el eje X2. Y el punto 2 sería 12 puertas, 0 ventanas. El punto 2 es 0 sobre el eje X1. Y únanlos. Cuando yo uno ese punto, ese par de puntos, ese segmento atraviesa puntos no factibles, porque este espacio no es convexo. Cuando un segmento de recta se encuentra en un espacio convexo entre dos puntos, todo el segmento de recta está dentro del espacio y aquí no se cumple eso. Entonces la dificultad de plantear restricciones de tipo O surge del hecho de que la región factible es un espacio no convexo, como se puede ver en este gráfico. ¿Cómo se plantea entonces la condición de cumplir una de las dos restricciones? O la primera, si se construyen en hierro las puertas y las ventanas, o la segunda, si se construyen en aluminio las puertas y las ventanas. Entonces necesitamos eliminar una de las dos restricciones, la que no se utiliza. Miren que en los rectangulitos está la que se elimina. En el primer rectangulito dice eliminar la restricción 1, o sea que la que queda válida es la 2, x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y miren que la forma de eliminar la primera es agregarle al lado derecho un número m muy grande, algo similar cuando vimos el método de la gran M para resolver el método simples cuando había restricciones de tipo mayor o igual. ¿Por qué se elimina la primera restricción? A la hora de la verdad no es que se esté eliminando, sino que se cumple necesariamente. Por ejemplo, si ese m es 1.000.000, esa restricción quedaría 3x1 más 2x2 menor o igual que 1.018.000 y x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y ese número de puertas y ventanas pues llega un poquito, o sea que con absoluta seguridad cualquier número de puertas y ventanas cumple que 3x1 más 2x2 es menor o igual que 18 más m. Entonces miren que ese par de restricciones con esa m bien grande lo que está haciendo es que se cumpla la segunda restricción, el x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y la otra, yo no sé si se cumple con 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, pero sí se cumple con 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 más m necesariamente. La que se cumple estrictamente es solo la segunda. Esa discusión que se acaba de hacer para cumplir solamente la segunda es válida para el segundo rectángulo para hacer que se cumpla solamente la primera. La m ya se pone es en la segunda restricción, un número bien grande. Con eso yo hago que se cumpla la primera, 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, y la segunda necesariamente se cumple porque x1 más 4x2 es menor o igual que 1.016.000. Ahora, ¿cómo hago yo para escoger cuál de las dos restricciones se cumple? Ya esto es un truco matemático. Se inventa una variable binaria, la llamamos y, o sea, es una variable que toma solo los valores 0 o 1. Entonces, en vez de poner las restricciones con la m que están en el primer cajoncito, lo ponemos my, y las del segundo cajoncito, la m la multiplicamos por 1 menos y. Recuerden que la variable y es 0 o 1. Entonces miren que si la variable y es 0 o 1, miren lo que pasa. Si y es 0, la primera restricción queda 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Se cumple la primera restricción. La segunda queda x1 más 4x2 menor o igual que 16
más m por 1 menos 0, o sea, más m, esa necesariamente se cumple. Entonces, la que estoy haciendo cumplir en forma forzada es la primera. En cambio, si y vale 1, miren que la primera queda 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 más m por 1, o sea, más m, o sea, más 1.000.000, esa se cumple necesariamente, porque 3x1 más 2x2 es menor o igual que 1.018. La segunda, si y vale 1, queda x1 más 4x2 menor o igual que 16 más m por 1 menos 1, o sea, más m por 0, o sea, que queda x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y en ese caso quiere decir que esa segunda restricción se cumple necesariamente, porque queda x1 más 4x2 menor o igual que 16. Entonces miren que esa variable y, según tome los valores 0 o 1, es la que escoge cuál de las restricciones se cumple. Si y vale 0, se cumple la restricción 1. Si y vale 1, se cumple la restricción 2. Generalicemos el problema anterior para exigir que se cumplan k de n, o sea, no estrictamente una de dos, sino muchas de otro número todavía más grande. Miren que k es menor que n, porque si k es igual a n, pues es el problema de programación lineal común y corriente que no necesitaría variables auxiliares. Entonces vamos a exigir que se cumplan k de n, o sea, yo quiero que si tengo 10 restricciones se cumplan 6, ¿cierto? En ese caso n sería 10 y k sería 6, pero lo vamos a hacer de forma general para k de n. Miren que si yo quiero exigir que k se cumplan, entonces las n menos k son las que no se cumplen, las que puede que se cumplan o que no se cumplan. Entonces miren cómo se plantearía el problema. Aquí aparecen las n restricciones. La primera es f1 de x1, x2, xn. El problema tiene n minúscula variables. N mayúscula es el total de restricciones y n minúscula es el número de variables. Esa función 1 de x1 pues es como para no escribir sumatoria de a sub i j, xj. Es una función de las x. Y así para las n mayúsculas restricciones. La última restricción es una función de las n variables menor o igual que d sub n mayúscula, y necesito que se cumplan k de esas n restricciones. Para resolver este problema hay que inventarse n mayúscula variables binarias, que las vamos a llamar y1, y2 hasta yn mayúsculas, y agregamos cada una de esas variables multiplicado por un m bien grande a cada una de las restricciones. Y1 multiplicado por m a la primera restricción, y2 multiplicado por m a la segunda restricción, yn multiplicado por m a la enésima restricción, de forma que si la variable toma el valor 1, quiere decir que esa restricción necesariamente se cumple, no hay problema con esa restricción. En cambio, si la variable toma el valor 0, por ejemplo la primera, quedaría f1 de x1 xn menor o igual que de 1, porque el término más de 1 se vuelve 0. Entonces esa restricción necesariamente se cumple. Entonces ya me inventé n variables binarias que, si esas variables valen 0, quiere decir que está forzando la restricción a que se cumpla. Y le agrego una restricción adicional, que es que la sumatoria de esas y sea n menos k, para que así yo estoy forzando que n menos k de las variables sean 1, porque si las variables son 0 o 1 y esa suma n menos k, quiere decir que n menos k que suman 1, o sea que no se cumplen, o sea que hay k que se cumplen. Entonces esta es la forma de manejar un problema para exigir que se cumplan k de n restricciones. Miremos otro tipo de problema muy común en el mundo empresarial, y es exigir
que una o varias restricciones tomen un valor de un conjunto de valores. Miren que la restricción, que es una función de x1 hasta xn minúscula, o sea, sumatoria de a sub j xj, variando j entre 1 y n minúscula. Ese es el lado izquierdo de la restricción. Miren que no le pusimos el segundo subíndice a las AES porque estamos concentrados solo en una restricción, pero eso que estamos pensando para una sola restricción se le puede aplicar a varias restricciones, y ese lado izquierdo tiene que dar uno de los valores de 1 o de 2 o de n mayúscula, como quien dice que esa restricción tiene que dar, por ejemplo, 20, 30 o 40. ¿Cierto? La restricción tiene que dar o 20 o 30 o 40. Miren que es una restricción de tipo O, que son las restricciones problemáticas. Miremos entonces cómo podemos forzar una restricción a que dé uno de un conjunto de valores. ¿Cómo se hace entonces para que esa restricción en la que estamos concentrados, f de x1, x2 hasta xn mayúscula, o sea, sumatoria de a sub j, xj, variando j entre 1 y n minúscula, tome uno de los valores de 1, de 2 hasta de n mayúscula? Miren entonces que me invento n mayúscula variables binarias que las llamo yj, que toman los valores 0 o 1, y la restricción en la que estoy interesado que cumpla uno de esos valores la hago igual al lado derecho a la sumatoria de sub j y j, variando j entre 1 y n mayúscula. Y le agrego una restricción adicional, que la sumatoria de esos y sub i, variando y entre 1 y n de 1. O sea que esta última restricción, como una de las y sub i tiene que dar 1, esa es la que escoge cuál es el respectivo de sub i que queda al lado derecho de la restricción. Si es y sub 7 la que da 1, entonces está escogiendo el de sub j, que es de 7. Miren entonces que con esta restricción adicional, el lado derecho de la restricción toma el valor asociado con el de j correspondiente al yj respectivo. Pero miren que se agregaron entonces n variables binarias, n mayúscula variables binarias, y con eso se está forzando a la restricción a que de esos n valores que aparecen al lado derecho del igual solo se coja uno. Miremos ahora el problema del costo fijo. Todas las empresas tienen costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los que son independientes del nivel de producción. En cambio, los variables dependen del nivel de producción, porque cada artículo consume unas materias primas y unos recursos, y si yo crezco el número de productos, pues entonces se crece el consumo de esas materias primas, entonces se crece el costo. Por ejemplo, un costo fijo puede ser el costo de preparar la maquinaria para producir los artículos. Ese es un costo fijo en el cual incurre la empresa independientemente de la cantidad de artículos que vaya a producir, porque tiene que preparar de todas formas la maquinaria. Sí hay un caso en el que no se incurre en el costo fijo, y es cuando no se producen artículos. Si no se produce nada, si se produce cero, no hay que preparar la maquinaria, pues ¿para qué se va a preparar la maquinaria si no se va a producir? Pero si se va a producir una milésima de artículo, ya hay que preparar la maquinaria y hay que incurrir en ese costo fijo que lo estamos llamando K sub J, porque puede haber varios costos fijos, pero concentrémonos en uno solo. Y si no voy a preparar una milésima, sino 1.000.000 de artículos, el mismo K sub J. La empresa se gasta el mismo tiempo preparando la maquinaria. Lo que varía en forma lineal es el costo fijo, en forma lineal con la cantidad de los artículos, que es XJ. Entonces miren que la expresión del costo total, que comprende tanto el fijo como el variable, es
K sub j, que es el fijo, más C sub j, xj, que es el variable cuando se produce algo, o sea, cuando xj es mayor que 0. En cambio, si xj es 0, si no se produce, kj se vuelve 0 y xj por el costo variable también, porque como xj es 0, pues cj por xj también da 0. Entonces vamos a ver cómo se hace para que la variable, el costo fijo, coja solo valor cuando se produce alguna cantidad y coja el valor 0 cuando no se produce nada. ¿Cómo se hace entonces para decirle al problema de optimización? Miren que en este caso es de minimización de costos. Miren que lo que se hace es inventarse una variable binaria por cada costo fijo. Puede haber más de un costo fijo. Entonces miren que la función objetivo se vuelve minimizar z igual sumatoria de cjxj más kjyj. Miren que el kj está multiplicada por esa variable binaria yj, o sea que esa variable es 0 o 1. Como quien dice, si xj da estrictamente mayor que 0, incurra en el costo fijo, k sub j, sume el costo fijo. En cambio, si no se produce el artículo, pues no incurre en el costo fijo, haga que k sub j sea igual a 0, que es lo que aparece expresado a continuación. Y sub j es 1 si xj mayor que 0 y y sub j es 0 si xj igual a 0. Pero ¿cómo yo hago para decirle que cumpla eso? Que yj lo vuelva 1 si se produce cualquier cantidad por pequeña que sea, si xj es mayor que 0, y que lo vuelva 0 si xj es 0, si no se produce el artículo. Miren la restricción que tengo que adicionarle al problema, adicional al hecho de que la variable es binaria, y es simplemente xj menor o igual que myj, donde m es un número bien grande, de forma que no restrinja el xj para nada. Si yo sé que los xj valen máximo hasta 100 artículos, yo pongo ese m igual a 1 millón o a 100 millones. Entonces pongo xj menor o igual que 100 millones por yj. Y miren que esa restricción, xj menor o igual que m por yj, hace que si xj toma cualquier valor, por pequeño que sea, ¿cierto? Miren que menor o igual que m, yj, un valor, por pequeño que sea, menor o igual que m por yj, hace que necesariamente yj valga 1, porque si yj valiera 0, entonces xj tendría que ser 0. En cambio, si yj vale 1, xj puede tomar cualquier valor, y como el m no lo restringe, quedan las restricciones adicionales. El problema tiene otras restricciones. Estas son las restricciones del costo fijo y del costo variable. Ahora podrán preguntarse ustedes, pero hay una situación que no está contemplada ahí, y es el hecho de que xj valga 0 y yj valga 1. En ese caso, la restricción se cumpliría, y eso no es lo que se pretende, que si xj vale 0, yj vale 1. De esa situación no hay que preocuparse, porque esa situación la resuelve la función objetivo. Miren que cuando yo sumo cjxj más kjyj y me dicen, no, es que el xj vale 0 y el yj vale 1, yo inmediatamente le digo al optimizador, vea, usted está malo, usted se equivocó, porque hay una forma menor, un valor menor de cjxj más kjyj con yj igual 1, que es hacer yj igual a 0. Entonces la función objetivo es la que no deja que se dé la situación xj igual 0 y yj igual 1. Entonces esa restricción xj menor o igual que myj logra el efecto de hacer que se incurra en el costo fijo si xj es mayor que 0 por pequeño que sea, y que yj sea 0, o sea que kj sería 0 en ese caso si xj es 0.